Si tenés años de vida cristiana, si sos un lector de la palabra del Señor, vas a coincidir conmigo que los mismos versículos, las mismas historias en diferentes momentos de nuestra vida traen una nueva revelación. Jesús trabajaba y operaba y cuando caminó por la tierra tenía esta manera de traer en preguntas cotidianas respuestas espirituales profundas. En el Evangelio de Juan nos encontramos con varios ejemplos. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 19, Jesús le dice a los que estaban ahí alrededor, destruid este templo. Cuando ellos estaban elogiaban, ¿no es cierto? Todo lo que era la construcción, dice, destruid este templo y en 3 días los levantaré. Y los judíos se dijeron unos a otros, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Claro que ellos respondían con el sentido común, como quizás lo haríamos vos y yo. Sin embargo, él estaba siendo más profundo. Estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Otro ejemplo está en San Juan capítulo 3, versículo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y quizás vos, lector de la palabra del Señor, como yo, podríamos decir, bueno, pero sin embargo, eran respuestas que descolocaban a este público que escuchaba a este tremendo Jesús. En el tercer ejemplo del Evangelio de Juan nos encontramos en este capítulo 4, tremendo. Yo estoy tomando algunos versículos, pero cuando vos lees todo el capítulo 4 de San Juan, vas a encontrar grandes riquezas. El Señor Jesús enseñando sobre la adoración, los verdaderos adoradores del Espíritu y en verdad. Y el cuarto ejemplo es cuando Él le dice... el tercer ejemplo es cuando le dice a la mujer samaritana en el pozo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Y la mujer le dijo a Jesús, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Obviamente estaban en un pozo, una respuesta con sentido común, sencilla. Sin embargo, había una profundidad en la respuesta de Jesús. Y el cuarto ejemplo es el que te estoy leyendo el día de hoy, con el que yo quiero centrarme en esta noche, en el mensaje. Mi comida, ante la pregunta de los discípulos, ¿pero quién te trajo de comer? Es que haga la voluntad del que envió y que acabe su obra. Hoy quiero hablarte del alimento espiritual, porque Jesús fue contundente en las respuestas. Claro que tenía hambre. Claro que seguramente la situación, el horario, según dicen los teólogos, era el horario de mucho calor y donde normalmente ellos comían, se habían ido a buscar alimento. Y cuando ellos vienen quizás con esa emoción, ¿viste cuando te pinchan el globo? Pero había una enseñanza más profunda. Por eso cuando uno piensa en el alimento, en el plano físico, los que vencen las competencias deportivas son aquellos que se alimentan bien y se entrenan bien. ¿Cuántos coinciden conmigo? Cuando tenía 7, 8 años, nosotros nos cambiamos allá a nuestra casa con mi familia, ahí en Corrientes, y a 2 cuadras de nuestra casa, nuestra nueva casa, estaba el club Colegiales, así que mi mamá me dice, me agarra un día y dice, bueno, vamos a llevar, y me empezó a llevar al club Colegiales a que juegue al básquet. Y bueno, empecé yo y me empezó a gustar, la verdad, y empecé a aprender, y bueno, un grupo de amigos, y aparentemente andaba bien, jugaba bien. Fui creciendo y por cuestiones de logística, por el colegio donde yo iba, la iglesia y todo, me cambiaron de club y fui a jugar al Club Córdoba en el centro de Corrientes. Quedaba bien ahí en el centro. Y se nota que fui jugando mejor. Tal es así que el día, cuando tenía 12 años, me convocaron para la selección provincial. Y mientras yo te estoy relatando, seguramente mirá a mi altura y decís, che, te jugaba al básquet. Bueno, después dejé de jugar al básquet, evidentemente, porque necesitaba unos 15 centímetros más para poder. Pero me acuerdo que nos llevaron ahí junto a otro compañero mío del club y el entrenador vino, que tenía el equipo provincial, y ya nos dijo extras cosas a las que yo estaba acostumbrado. A nosotros no nos gustaba mucho el tema del entrenamiento físico,
sino nosotros queríamos jugar, queríamos tirarnos, nos gustaba que esto, que acá corríamos, había días que eran todo exclusivos de la parte física. Pero este entrenador ya nos dijo algo distinto, ya nos dijo, ustedes tienen que empezar a cambiar la alimentación. Porque el rendimiento, la exigencia, vamos a viajar y esto y lo otro. Y ahí me acuerdo que nos dieron varias cositas que anotamos nosotros y teníamos que empezar a incorporar en nuestra dieta para que físicamente podamos rendir en las grandes competencias que se venían por delante. Y lo mismo ocurre, de hecho, si vos seguiste la selección nacional, el mundial, ¿se acuerdan cuando se quejaba Scaloni y Messi porque habíamos ganado un partido y a los 2 días teníamos que volver a jugar o a los 3 días y decía es poco tiempo para el descanso? Porque eso tiene que ver, y cuando yo te doy el ejemplo del plano físico, en el plano espiritual pasa lo mismo. Los que vencen las tentaciones son aquellos que están bien alimentados. En estos versículos, el Señor Jesús reveló su secreto, que el secreto de Él, su fuerza, tenía que ver con hacer ciertas cosas que menciona acá. Jesús no estaba diciendo que la comida, la bebida y el descanso no eran importantes, más bien quería que sus discípulos supieran que la vida era más que esas cosas y que el hombre no solo se alimentaba de pan. Ahora la pregunta es, ¿de qué se alimentaba Jesús? ¿Y de qué debe alimentarse el Hijo de Dios? Número 1, y es bien clarita la palabra del Señor, que dice, mi comida es hacer, ¿qué dijo Jesús? La voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. Y yo quiero ser un poquito figurativo, a ver si me ayudan por acá. Número 1, decí conmigo voluntad. Y yo te voy a hacer figurativo. La voluntad, hablando de alimento espiritual, yo te voy a compartir acá. Este pan lo hizo Danisa Biscook, espectacular. Hizo 4, quedó 1. Desde ayer ya tengo una promesa a uno que dice va a comer cuando terminemos. El pan. ¿Por qué el pan? Porque es esencial, porque forma parte no solamente de nuestra cultura, sino que trasciende a las culturas. Yo vivía con chicos de otros países y todos reconocían el pan y el pan cuando estaba en la mesa era importante. Quizás para nosotros los argentinos o los que están en países limítrofes, mucho más importante. Es decir, fíjense que lo primero que nos sacan cuando uno está haciendo un tipo de dieta, que es la harina y el pan, y ahí nosotros como que, no sé si a usted le pasa, pero a mí 3, 4 días yo siento que la sangre, no sé, una cosa, porque el pan forma parte esencial de nuestra vida. Lo mismo debe ser la voluntad de Dios. La palabra voluntad se traduce como mandato, encargo, como decisiones. El diccionario dice que la voluntad es la facultad del ser humano para gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinado. Es determinar o decidir. La voluntad es el poder de opción. La voluntad es la capacidad que Dios nos dio de poder elegir, escoger, es lo que llamamos el libre albedrío. Hay 2 expresiones en griego en la palabra del Señor, en realidad hay más, yo te voy a mencionar 2. Por un lado la palabra voloumea, que se refiere a la soberana voluntad de Dios, el plan predeterminado de Dios que no tiene nada que ver, que no tiene en cuenta las decisiones hechas por el hombre. Es su plan de amor para el mundo. Pero la segunda expresión de voluntad de Dios es telema. Y este se refiere al deseo de Dios para que el hombre experimente y viva en su voluntad. Por un lado, la voluntad soberana de Dios, el plan eterno del Señor, en el que el hombre no tiene nada que ver, pero por otro lado aparece esta segunda expresión que tiene que ver con la oportunidad que Dios da de que su deseo, a través de la elección del hombre, puedan entrar en sintonía. ¿Me sigue hasta acá? Quiero hacer un poquito de introducción para que podamos comprender la magnitud del texto. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío, hermano? Vos que me estás viendo por el canal de YouTube, vos que estás presente acá, que nuestros deseos, que nuestra voluntad, que nuestras decisiones estén en armonía con los deseos, la voluntad y las decisiones de Dios. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 6, 38, Él dijo, porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Por eso en el ejemplo de la oración de Jesús, ¿qué dijo Él? Que sea hecho en la tierra como en el cielo.
Y ese es nuestro desafío, ese es lo que nosotros debemos anhelar si sos cristiano, si decidiste un día tu vida de que el Señor Jesús tome el control aún de tus decisiones, de que todo lo que hagamos nosotros vaya en sintonía con el sueño y el deseo del Señor. ¿Me sigue hasta acá? Decí conmigo voluntad. Entonces aquí el texto está relacionado con una elección de vida, con un rumbo. Jesús siempre priorizó la voluntad de Dios. Toda su vida aquí en la tierra se movió al son de la melodía del Padre. ¡Wow! Por eso el énfasis de hacer tesoros en el cielo. Y el apóstol Pablo compartía el miércoles pasado, acá el miércoles de verano. El apóstol Pablo fue tan clarito cuando nos decía que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra vida gira en función de nuestras prioridades, nuestra agenda. Unas son más importantes que otras, pero si hay algo que debe tener mayor peso en la vida del creyente, es hacer la voluntad de Dios. Hace un ratito hablaba con el pastor Samuel y él me decía algo y lo anoté. Lo más triste es que nos vaya bien en algo que Dios no nos llamó a hacer. Y escuchá esto y quiero esta perlita. El peor fracaso en la vida es tener éxito, escuchá esto, en aquello que no importa en la eternidad. A veces tardamos años en darnos cuenta. Quizás llegás a una cierta edad y decís, invertí tanto, gasté tanto, junté tanto para después gastarlo en una enfermedad, en algo que... Ocupate de la eternidad, ocupate de las cosas que trascienden a lo efímero, a lo superfluo. Por eso nuestro desafío es amar la voluntad de Dios. El rey David, en uno de sus salmos, el Salmo 48 dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. ¡Wow! ¡Qué profundo! A pesar de las dificultades y las presiones que tuvo en la vida, a David le encantaba hacer la voluntad de Dios. Por eso en el momento de la confrontación, en el momento más oscuro de su vida, que él dijo, hey Señor, sácame todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Será por ello que el Señor dice que era un hombre conforme a su corazón, porque su corazón latía lo que latía el corazón del Padre. Y pareciera tan lejano lo que yo te estoy quizás tratando de transmitir el día de hoy, pero quiero decirte, Dios es un Dios cercano y un Dios personal. Y yo hoy te animo y te desafío a que puedas buscar conocer la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, Dios es un caballero, Él no te va a forzar. Él te va a ayudar, Él te va a inspirar, va a permitir circunstancias para atraerte. ¿Cuántas veces nos encontramos en esos benditos desiertos y rápidamente sabes que es Dios que te metió ahí para trabajar tu corazón? Y lo único que está buscando es poder atraerte hacia Él. Benditos desiertos, traducidos en enfermedades, en crisis, en traiciones, en deudas, en un montón de circunstancias, soledad. Pero si vos dejás que Dios obre en tu vida, yo te puedo garantizar que vas a vivir lo que dice el apóstol en Romanos, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuánto dicen amén? Tu silencio dice mucho. La voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de la persona, de actuar conforme a lo que Dios pensó y en su misma causa. La voluntad de Dios, como te decía recién en Romanos 12:2, dice, te voy a leer en otra versión, dice, ¡hey! No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Guarda,
Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Hay otra versión que dice, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Y termina diciendo el texto, entonces, decí conmigo entonces, cuando fuiste rechipeado, entonces aprenderán a conocer, dice, la voluntad de Dios para ustedes, las cuales es, decí conmigo, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios entonces es buena, agradable y perfecta. Parafraseando la definición, podemos decir que la decisión de Dios, el encargo de Dios, el mandato de Dios sobre ustedes, sobre nosotros, es bueno, agradable y perfecto. No tiene errores. Dios no se equivoca. A un paréntesis, Dios no hace basura. Dios te hizo a vos. Y el apóstol me gusta, dice que somos hechura suya, somos su poema. No te compares. No vivas la vida de otro. Deja que Dios pueda desarrollar su voluntad en tu vida y vas a encontrar todo lo tremendo que Dios pensó para vos y lo que puso adentro tuyo. Hay dones, talentos, hay cosas espectaculares que necesitan ser desarrolladas. A veces nosotros no nos animamos y estamos privando a otros hermanos de ser bendecidos por el talento que Dios te dio. No vivas la vida de otro. Decirle al Señor, quiero conocer tu voluntad, quiero amar tu voluntad. Y ahí va a fluir todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto de Dios. Porque Dios no se equivoca. Es tan importante conocer la voluntad de Dios para tu vida. Pero déjame decirte, no queda otra que buscar tener relación con su Espíritu Santo. Y ahí voy con algunas cositas prácticas, beneficios. Estoy en el punto número 1. Decí conmigo, voluntad. Ya tiene dueño este pan. Pero Danisa, no sé si anda por ahí Danisa. Danisa lo hace y vende, es muy bueno. Quiero que me siga regalando pan. Beneficios de vivir en su voluntad. Número 1, determina tu destino eterno. El vivir en la voluntad de Dios determina el destino eterno. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solo teoría, práctica. Si estás por primera vez, si estás escuchando, estás viendo por primera vez, querés asegurarte la eternidad, necesitas a Jesús. Necesitas que Jesús venga en tu corazón, que venga en tu vida. Te garantizo que vas a poder vivir todo lo bueno que Él pensó para vos. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Decí conmigo, permanece para siempre. El primer beneficio de vivir en la voluntad de Dios es que determina tu destino eterno. Segundo, te acerca a Dios. Marcos capítulo 3, 35, otra expresión contundente de Jesús. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, dice cualquiera que hace la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Tercero, otro beneficio de caminar en la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, me proporciona dirección, me da un rumbo. Proverbios 16:9 en el lenguaje actual dice, el hombre planea su futuro, y eso es buenísimo, pero Dios le marca el rumbo. Otra versión dice, Dios endereza sus veredas, Dios endereza sus pasos. Qué buenísimo tener semáforos, el Espíritu de Dios guiándote, mostrándote de manera clara. Cuarto, otro beneficio, trae revelación. Y podría seguir dándote otros beneficios más. Pero qué importante, determina tu destino, me acerca a Dios, me proporciona dirección, trae revelación. Decí conmigo, debo conocer la voluntad de Dios. Dale, levanta tu mano así conmigo y decí, debo conocer la voluntad de Dios. Dale, ahí despertate, al de al lado decirle, debo conocer la voluntad de Dios. Ahí buscate un cómplice y acusarle a alguien también. Muy bien, número 1, entonces, ¿de qué se alimentaba Jesús? De la voluntad de Dios. Y lo segundo, el texto bíblico dice,
El versículo 34 dice el hacer su voluntad y dice que acabe su obra. La PDT dice en el versículo 34, estaré satisfecho cuando termine el trabajo que el Señor me dio. Vamos a ser figurativo también. Alimento espiritual. Segundo, la leche. También creo primordial en nuestra alimentación. Trasciende las culturas, es importante desde niño. Tan importante la leche. Entonces yo hoy te quiero decir, número uno, el alimento espiritual, así como el alimento físico, el pan. El segundo es el propósito. Jesús, que había dicho entonces en su palabra, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Decí conmigo propósito. El propósito también se traduce como un plan deliberado, como un plan anticipado, como un destino, un proyecto, una aspiración, una misión. Por eso me gusta, el lenguaje actual dice, mi comida es obedecer a Dios, número uno, y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Ahí añado esta frase tan popular, pero sirve para este momento. No hay día más feliz en la vida de una persona que el día que descubre para qué fue hecho, para qué fue creado. Eso se llama plenitud. Vas a ser pleno el día que conozcas la voluntad de Dios para tu vida y empieces a caminar en ella. Yo siempre sueño que nosotros, sus hijos, podamos unir la vocación, la profesión y el llamado. Esas tres cosas articuladas. Algunas estadísticas dicen que el 70% de las personas infelices tiene que ver porque no conectaron con la razón de ser de su vida. No se enamoraron de un proyecto. Yo me acuerdo cuando me enamoré de Kichi, no habían cuadras. Quédate conmigo, me decía, y yo perdía el cole. Sabía que tenía 30 cuadras, pero no me quedaba. ¿Me vas a venir a ver? Yo vivía en Corrientes, ella en Villa Ángela. Si pagaba el pasaje colectivo, no tenía plata para sacarle, entonces iba a dedo. Y así te puedo contar muchas historias, porque encontraste algo que te empuja, algo que te mueve. El motor de tu vida, el propósito que te lleva adelante. Hay una historia que me conmovió hace muchos años. Roberto Lou Patiño. Roberto, esta es una historia verídica. Era un hombre muy conocido en su ciudad. Un hombre que venía de familia de empresarios, un tipo carismático. La gente lo conocía en la ciudad, su familia, sus negocios. Y cuenta la historia, su biografía, que él un día fue a un casamiento de una chica que apreciaba mucho. El hombre tenía cerca de 53, 54 años. Y estaba, como era sociable, y la novia no llegaba. Y pasaba el tiempo, él saludaba, hablaba con todo. Y en un momento ansioso se va hacia el fondo atrás a ver si llegaba esta chica que tanto quería, que se iba a casar. Quería ver a la novia cuando llegaba. Así que cuando estaba en el fondo, él caminaba y estaba ahí un poco inquieto. Y de repente, cuando estaba de espalda, le choca a alguien, pero un joven que venía como cambiándose, sacándose el guardapolvo y poniéndose el saco, y lo choca. Entonces Roberto se da vuelta. Uy, perdón, le dice, te pregunto algo. Dice, un poquito transpirado, así cambiándose. ¿Llegó la novia? No, que va a llegar la novia. Le dice, menos mal, dice él. Y saca su guardapolvo y se pone y se acomoda. Y Roberto le acomoda un poquito. Y le dice, perdón, dice, pasa que salí de la guardia. Le dice, bueno, me presento. Roberto era muy sociable. Mi nombre es Roberto. ¿Tu nombre? Carlos. Sí, pero usted lo conozco. Bueno, sí, dice. Y te pregunto, le dice Roberto a Carlos, ¿vos sos médico? Sí, por eso le digo que recién vengo de la guardia. Y cuando dijo, vos sos médico, y él le dijo, sí, Roberto lo miraba a Carlos joven y sonríe. Y en un momento queda como tildado, choqueado. Y cuenta la historia que Carlos entonces
se animó, este poquito de confianza que se había ganado, y le dice, ¿pasó algo? Porque como que quedaste medio tildado. Entonces Roberto le mira a Carlos y le dice, pasa que te miro y me trae tanto entusiasmo. Te voy a contar algo, le dice. Tenemos tiempo, no viene la novia. Cuando toda mi vida yo soñé ser médico, le decía Roberto. Ah, le dice, sí, de pequeño. Y en mi adolescencia yo me imaginaba en la facultad de medicina, pero llegué a los 18 años y los negocios, yo ya estaba, mis hermanos, la familia y la gerencia ahí, entonces así que yo me dediqué a los negocios, dice, y le metí para adelante. Pero te fue muy bien, sí, me fue muy bien, al día de hoy me va bien, dice. Pero cuando te miro, pienso, ¿qué hubiera pasado? Qué lindo hubiese sido tener tu edad y hacer eso que tanto me apasionaba. Y Carlos se animó y le miró a los ojos a Roberto, 53 años. Le dijo, ¿y por qué no? Y ese por qué no de Carlos produjo en la vida de Roberto Lou Patiño una emoción que le dejó choqueado y suspendido en el tiempo. Toda esa noche quedó con el por qué no, el día domingo con el por qué no. Y el día lunes fue a la Facultad de Medicina, hizo los papeles y se inscribió. Resumida historia, pasaron 9, 10 años y Roberto Lou Patiño se recibió de médico. Cuenta su biografía, ¿no es cierto? Imagínense, porque una cosa es esta parte que yo te cuento, un poco emocional, un poco biográfico, un poco de historia, ¿no es cierto?, de la vida de él. Pero imagínate con 54 años cursando en primer año, en segundo año, sus compañeros de 18, 19, de 20, de 25. La determinación necesaria, la burla de muchos, inclusive de sus familiares. Sin embargo, él ahí con entusiasmo, porque había encontrado el motor en su vida, el propósito. Y cuenta la biografía que él se encontraba a los 61 años parado en la Facultad de Medicina con esa alegría y con su diploma. Obviamente no fue cualquier acontecimiento, ni para la facultad ni para la ciudad. Era un hombre conocido. Vino la prensa, vinieron los medios y todos. Y lo fascinante de su historia biográfica es que él se paró con su título en mano y sonreía. Y la gente del lugar, hasta que alguno se animó a preguntarle, estimado doctor Roberto, le dice, ¿puede decirnos qué siente el día de hoy? Y él dijo esta frase que es la que te quiero transmitir el día de hoy. Volví a nacer. Porque eso ocurre cuando vos te conectás con un sentido de propósito. Ahora, cuanto ese sentido de urgencia, de propósito, es un propósito eterno que trasciende a una simple realización personal y tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con las futuras generaciones, porque hay una generación que te está esperando. Por eso dice la Biblia que el mundo entero está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Los que no viven el plan A o su propósito se frustran. Cuando tenés propósito en la vida, no tenés miedo a la circunstancia, porque sabés que no te vas a morir hasta que se cumpla el plan eterno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque David no tuvo miedo a Goliat, no solamente por el arrojo que él tenía, sino porque él había sido ungido para ser el rey de Israel. Sabía que había mucho camino por delante. Por eso, si te animás a creerle a Dios, vas a hacer cosas insólitas y Dios te va a respaldar. ¿Por qué Jesús dormía en medio de la tormenta? Porque había una determinación, había una urgencia de ir a un lugar y Él dijo, pasemos al otro lado. Sabía que había algo más de parte del Padre, había que acabar su obra. Por eso, a pesar de la tormenta, Él dormía. Cuando tenés propósito, ni el viento, escuchá bien esto porque te estoy hablando proféticamente. Cuando tenés propósito en la vida, ni el viento ni la tempestad va a pararte hasta que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Seguramente alguien está atrapando esta palabra. Capaz hoy te encontrás frenado todavía, tratando de arrancar. Yo quiero desafiarte el día de hoy. Acabá lo que Dios te llamó a hacer.
Te pido el día de hoy, no te desenfoques de lo que Dios te llamó a hacer. Jesús encontraba la satisfacción no solamente iniciando la obra de Dios, sino Él sabía que debía acabarlo. Siempre supo que la razón por la cual había venido a esta tierra era cumplir la voluntad de Dios y completar la obra que Dios le había encomendado. Cuando era niño, 12, 13 años, se había perdido, su padre le buscaban y él le responde en Lucas 2:49, fascinante. ¿Por qué me buscáis?, dijo él. ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cuando fue tentado en el desierto, en el último día de ayuno, respondió a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hasta el último día en su vida terrenal, él se ocupó de completar la obra que Dios le había mandado. Cuando él dijo consumado es, la expresión original tiene que ver con tarea cumplida. Un signo de madurez es terminar lo que uno empieza, concluir lo que uno se ha decidido y se ha determinado. Por eso la determinación es sostener la decisión que tomaste un día. Es importante que decidas bien, porque eso trae consecuencias buenas. Pero lo desafiante es determinarte ahí, mantener esa decisión, mantenerte en santidad, mantenerte ahí en el servicio, firme. Sostener tus convicciones aun cuando vengan los tiempos donde seas el único, el que seas ridiculizado, cuando lleguen los momentos donde la gente se burle de lo que vos crees, de tus creencias, de tu fe. Siempre que me acuerdo de esa chica adolescente, 15 años, se acerca un día Kichi a mí cuando trabajamos ahí en Corrientes con los adolescentes y me dice: estoy cansada de que se burlen en la escuela, se me burlan. Y el otro día yo dije que era virgen y se me reían todas. Me decía: estamos sacando una foto, Entonces dije: vení, yo te voy a enseñar algo. Ahora cuando se burlan de vos, vení, decirle esto. ¿Qué le voy a decir? Yo no sé más qué decir, estaba frustrada. Decirle: donde yo estoy, donde vos estás, donde vos estás, yo podría estar si quisiera. Busco un chico y ya está. Ahora donde yo estoy, ustedes ya no pueden estar. Y después salí a correr porque venía contenta. Me gustó esto de sostener mis convicciones, decía ella. Decí conmigo: propósito. La oración de Jesús en Juan 17:4, voy terminando. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Qué linda que esa fuera nuestra oración, ¿no es cierto? Un día cuando estemos delante del Señor, decirle: Señor, me costó, pero yo te glorifiqué en la tierra. Me costó llegar al altar, me costó lágrimas, entender tu voluntad, amar tu voluntad. Me costó lágrimas, tal cosa, pero acá estoy, Señor. No dejes por la mitad lo que Dios te llamó a hacer. No dejes por la mitad lo que Dios te llamó a hacer. Entonces la pregunta: ¿de qué se alimentaba Jesús? De la voluntad de Dios y de su propósito. Amén. Fanny Crosby escribió esta frase: el futuro no está determinado por la condición de tu nacimiento, sino por el propósito de Dios. ¿Quién fue Fanny Crosby? Fanny Crosby nació en 1820. Fue una de las mayores compositoras de los himnos y de poesías cristianas en la historia. Escribió 8.000 textos cristianos entre poesía y canciones. Pequeño detalle: Fanny Crosby a las 6 semanas de haber nacido, por una falla técnica, por una mala praxis, quedó ciega. Sin embargo, se encontró con el Señor cuando tenía 6 años.
Y a partir de ahí, su amor por cumplir la voluntad de Dios y por agradarle, la llevó a escribir las mejores canciones y poesías de la literatura y del himnario cristiano. 8.000 de ellas son de su autoría. Cuando estaba en el colegio, un día sus compañeros, de manera graciosa, burlona, bullying, le dijeron: ¿cómo puede ser que escribas todas estas cosas hermosas si ese Dios a cual vos le escribís no te permitió ver, no te permitió disfrutar de lo que nuestros ojos ven, los colores y esto y lo otro? Y ella escuchaba hasta que un día se paró y le dijo: yo tengo una ventaja que ustedes no tienen, y siempre seguiré haciéndolo, de que el día que mis ojos puedan ver, al primero que lo van a hacer es al rey a quien yo escribo. Y ella escribió esto: tu futuro no está determinado por la condición de tu nacimiento, sino por el propósito de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Voluntad y propósito. Una nueva canción que a tus oídos llega del cielo. Es una calma que siente tu ser. Es una voz que sacia tu sed. Yeah. Este es el momento, no mires atrás. Puedes volver a empezar. Estás